Vamos a los temas internacionales y la opinión y el comentario de Juan María Naveja, analista político. Juan María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Paco, buenas noches a la audiencia. Un gusto saludarte. Bueno, pues se terminó ya la quinta ronda de renegociación, aunque tengo entendido que todavía tienen una reunión en un par de semanas en Washington, pero no vemos avances. Lo triste de todo esto, Paco, es cómo cierran este tipo de encuentros. Tienes toda la razón, en Washington viene una reunión, pero será de carácter técnico, a la cual no acudirán los principales responsables de la renegociación. La verdad hay que decirlo, que da la impresión de que Robert Lighthizer, quien es el responsable de la negociación por parte de Estados Unidos, siempre termina las ruedas de prensa hablando para la tribuna. Diera la impresión de que le está hablando a Donald Trump y no a los medios de comunicación. Ese cierre que tiene cuando dice que México y Canadá pareciera que no tienen voluntad, es verdaderamente lamentable, Paco, como fue su aparición en aquella primera rueda de prensa, en el primer encuentro en donde salen de esta manera. Permíteme dar un poquito de coyuntura a todo esto. Sí. Hoy, fíjate, hoy curiosamente se cumplen 23 años de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, 24 de que se avanzó ya formalmente para el Tratado de Libre Comercio. Pero curiosamente, por allá por el 92, lo que detona el inicio del Tratado de Libre Comercio fue una gira del presidente Bush padre por Japón, en donde se da cuenta que los asiáticos no tienen la menor intención de negociar con América. Regresa de esa gira, fue una gira, ¿te acuerdas? Que hasta devolvió el estómago, fue una situación muy incómoda. El presidente Salinas tenía mucho tiempo presionando para que se diera esta negociación. Cuando Bush regresa, se da automáticamente el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Bush acaba esa gira y acepta la negociación. ¿Qué acaba de suceder? La gira asiática de Donald Trump, en donde él, en lugar de darse cuenta de que China le está comiendo el mandado, de que China está desarrollando la ruta de la seda y que esto está significando que le dé liderazgo del comercio internacional, regresa con la misma actitud de decir que el TLC está prácticamente muerto. A estas alturas, cuando hablamos ya del cierre de la quinta ronda, los especialistas dicen, Paco, que si hubiera que poner en porcentajes, está por debajo del 50% la posibilidad de que prospere la renegociación. Estados Unidos sigue creyendo que sus tres principales exigencias tienen que ser aceptadas por México y Canadá. México ha dado ya pasos de cierta benevolencia, por así decirlo, porque está aceptando que se revise cada 5 años, no una revisión general, sino una actualización, pero Estados Unidos quiere revisión total cada 5 años. Y el tema de las reglas de origen. Igual está diciendo México, bueno, vamos viendo qué es lo que quieren con el tema de las reglas de origen. Canadá hay que ver cuál va a ser su posición, pero en esto vámonos a los mercados concretos, Paco. Tú has sido muy enfático en el principal mercado, que es el de la industria del automóvil. Ahí es en donde estamos escuchando de parte de los estadounidenses el grito de alerta de que va a tener un gran impacto, que se pueden perder hasta 6 millones de empleos en Estados Unidos. No se diga el gran impacto que tendría para la industria del automóvil de México. Pero luego viene la parte del agropecuario, el sector agropecuario, en donde hay la posición de Estados Unidos de que se le den ventajas a aquellos productos de temporada y que solamente cuando no los tengan ellos a la vista puedan reentrar de una manera indiscriminada. Estos son los temas que vienen siendo complejos. Se dice que ya hay unos 7 asuntos, que ya se tiene un avance, que ya se tienen prácticamente cerradas las negociaciones. Sin embargo, yo aquí enfatizaría una cosa, Paco. ¿Qué estamos haciendo para prevenirnos si se rompe el TLC? México está ganando tiempo, ¿eh? Yo, contra lo que dice mucha gente, el hecho de que se estén acercando las elecciones, sí, nuestras elecciones son en julio, pero las de Estados Unidos son en noviembre, y el mismo grado de dificultad encierra para los dos gobiernos, porque para el gobierno de Trump, perder la mayoría en las cámaras significaría que le den para atrás a todas sus posibilidades, porque él tiene que llevar su petición de que se interrumpa o se suspenda el tratado
de Libre Comercio al Senado, y es el Senado el que toma la decisión. O sea, los dos países vamos a entrar a una situación política compleja. Y yo creo que en este sentido México tiene una gran ventaja. Es decir, si se rompiera el Tratado de Libre Comercio, tendrían que pasar 3 años. Eso quiere decir que en 3 años más, si Trump no se reelige, el Tratado de Libre Comercio podría seguir viviendo. Y también recordemos que no entra automáticamente una suspensión, sino que entrarían automáticamente las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Por eso creo que lo importante en todo caso es olvidarnos de si el TLC vive o no vive y trabajar en la parte interna. Paco, tenemos un sexenio, digamos más, para no vernos partidistas, ¿cuánto tiempo hablando de la importancia de que la inversión del gobierno tiene que ser más productiva, generar más empleo? ¿Cuánto tiempo tenemos pidiendo que se revise en serio el sistema agropecuario nacional y seguimos con un atraso que nos ha llevado a ser los principales importadores? El maíz, que es un producto central en la vida de México, en su mayoría viene de Estados Unidos. Es decir, Paco, la gran pregunta sigue siendo, ¿qué estamos haciendo para prever nuestro futuro con tratado o sin tratado, Paco? Así es, ver hacia adentro en lugar de estar viendo nada más afuera. Juan María Naveja, te agradezco enorme este comentario siempre importante aquí en Mega Noticias TVC. Con mucho gusto, muy buenas noches a la audiencia. Muy buenas noches, Juan María Naveja, y su comentario a el tema internacional.